Señoras y señores, quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos, algunas ideas sobre un concepto que el francmasón halla a lo largo de su itinerario. Este concepto es el de la alianza. Y quiero explicar este concepto de alianza por referencia a tres aprendizajes que competen al francmasón igual que competen al buen ciudadano. Aprender a dar, aprender a recibir y aprender a compartir. Para el diccionario de la Academia, una alianza es un conjunto de naciones, gobiernos o personas que se unen o coligan para la obtención de un mismo fin. Y en efecto, en su itinerario masónico, el francmasón de rito escocés y también el francmasón de rito moderno se hallará un día con el arca de la alianza y se interrogará sobre qué hace allí esa caja de madera, de acacia y oro, en que según la Biblia el pueblo hebreo guardaba tres cosas: las tablas de la ley, un vaso de maná y la vara de Aarón. Y estos tres símbolos no es extraño en absoluto que el francmasón deba encontrárselos y, como en todos los casos, enfrentarse a la libre interpretación de su significado. Porque la francmasonería no es nunca un catecismo de soluciones cerradas, sino un conjunto inagotable de sugerencias para el pensamiento libre. Y por tanto el francmasón no debe nunca esperar que nadie le resuelva el significado de las cosas, y mucho menos el significado de los símbolos. Que nadie le instruya, ni que nadie le guía. No hay ni manuales, ni catecismos. Lo que hay sí es la orientación fraternal para descubrir esos símbolos de forma progresiva, porque esa es una de las definiciones de la masonería. Es una institución filosófica, filantrópica y progresiva, precisamente porque constituye una fuente de aprendizaje para toda la vida. Y cada uno de nosotros fallecerá sin haber agotado las posibilidades de descubrimiento que la francmasonería le ofrece. Y cada uno habrá descubierto cosas distintas, habrá interiorizado cosas distintas y cosas parecidas que precisamente le harán formar parte de una alianza de seres humanos libres. El francmasón se encontrará un día, no en los primeros años de su trabajo masónico, sí después, el arca de la alianza. Y en ella descubrirá que conviven el volumen de la ley sagrada, que es el símbolo del derecho, un volumen que el francmasón sí efectivamente descubrirá el día de su iniciación. El vaso con el maná, que es el símbolo de un alimento necesario ante situaciones tan poco amables como la travesía del desierto, y un bastón que puede convertirse, nos dice la Biblia, en serpiente. El volumen de la ley sagrada. El volumen de la ley sagrada es el símbolo, como he dicho, del derecho, y su referente mitológico es, en nuestra tradición cultural, la Biblia, y en general, el libro, con mayúsculas. Ayer como hoy, el libro representa la aspiración a la justicia,
la existencia de un sendero para alcanzar la justicia y la necesidad de guardar y hacer guardar las leyes. La justicia escrita, esta vez sí, con pocas palabras lo merecen, con mayúscula, como aspiración y como valor, forma parte de la intimidad de la cultura de la francmasonería. ¿Por qué? Pues porque ese itinerario hacia la justicia, que es el derecho en el mejor sentido de esta palabra, es la fuerza tranquila que organiza nuestra convivencia frente a aquellos que querrían ver en el derecho la simple imposición del poder y la fuerza bruta. Cuando el derecho pretende convertir a sus destinatarios en súbditos, deja de ser derecho. Cuando el derecho sirve para que cada uno alcance la dignidad insuperable de ciudadano, está sirviendo verdaderamente a su función. Algunas veces a los francmasones se nos ha acusado de conservadores porque prometemos guardar y hacer guardar las leyes. Y sin embargo, ¿cuál es la alternativa a guardar y hacer guardar las leyes justas? La alternativa a guardar y hacer guardar las leyes justas es la inexistencia de leyes. Por tanto, la ley de la selva, el predominio del más fuerte, la imposición de la violencia y de la fuerza en el mal sentido sobre los débiles. Cuando hoy muchas logias francmasónicas adoptan como libro, como volumen de la ley sagrada, un libro en blanco, no están haciendo más que mantener exactamente el mismo símbolo de volumen de la ley sagrada. Solo que en este caso, las logias liberales en Turquía son un buen ejemplo. Solo que en este caso, la ausencia de palabras, simbolizada por las páginas en blanco, simbolizan, valga la redundancia, contienen, mejor dicho, a todas las palabras que buscamos, a todas las palabras que hallamos y a todas las palabras que no hallaremos jamás. Y por eso el libro blanco tiene exactamente el mismo sentido, el mismo significado que cualquier otro libro con mayúsculas que se sitúe en ese papel de referente del trabajo de los francmasones, sobre el cual se hallarán la escuadra y el compás, la materia y el espíritu, lo profano y lo sagrado, lo terrenal y lo sublime, que se hallan siempre en una tensión que el francmasón pretende que culmine en que el compás prevalezca sobre la escuadra, en que el espíritu prevalezca sobre la materia, en que la voluntad y la razón guíen nuestra vida mucho más allá de la ignorancia y la superstición. El vaso de maná que se halla también en el arca de la alianza, es el alimento en el desierto. El vaso es también símbolo de una cueva, un lugar que el francmasón visita el mismo día de su iniciación, en el pórtico de su iniciación. El francmasón se halla solo en la cueva de oscuridad, buscando la luz. Y después el francmasón se volverá a encontrar otras cuevas simbólicas en grados posteriores. En una de ellas descubrirá con sorpresa verbum invenies in ora leonis, que la palabra que busca con desesperación
se halla en ese momento, paradójicamente, en la boca del león. ¡Qué sitio tan peligroso! Y eso le pondrá de manifiesto de nuevo que cualquier pretensión de cualquier ser humano, que cualquier pretensión de cualquier francmasón, por hallarse en posesión de la verdad, por hallarse en posesión de la palabra, por hallarse en una posición superior a los demás, es vana e inútil. El maná es efectivamente alimento del cuerpo en caso de necesidad, pero el maná es mucho más. Es alimento de la libertad. La libertad no existe, no existiría, no sobreviviría. La libertad no se abriría camino si no existiera una tensión permanente para hacerla posible. La libertad de los francmasones no es una proclamación vacía, es un combate real, caso por caso. Y ese combate por la libertad, ese amor por la libertad, esa lucha por la libertad, está simbolizada en esta dimensión espiritual del maná como alimento de la libertad. El maná, del maná, se obtiene simbólicamente la fuerza en la búsqueda de la palabra inencontrable, de esa verdad que siempre escribiremos con minúscula, para hacerla compatible con las verdades que hayan descubierto nuestros conciudadanos. Es, como decía hace un momento, la palabra inencontrable la que nos hace concebir un libro blanco o que nos permite construir la libre interpretación de cualquier otro libro. Y finalmente, en el Arca de la Alianza, hallamos la famosa vara de Aarón. La vara, ciertamente, es un símbolo de poder y de mando. Cuando fui elegido decano de mi facultad, mis compañeros me ofrecieron la vara de mando del decano, que utilicé solo aquel día y que está hoy en una vitrina de la facultad. Pero aprecié que la vara, más que otorgarme autoridad, me exigía un compromiso. Pero la vara, más allá de un símbolo de poder, es también otras cosas. La vara es un instrumento de medida que prefigura el trabajo del arquitecto. Como ha dicho don César Navarro, los masones proceden de la construcción, de los gremios de constructores. Y el arquitecto es clave para que la construcción culmine debidamente. La vara, instrumento de medida, prefigura el trabajo del arquitecto, como decía, pero el arquitecto no será como Aarón de la estirpe de Set, sino de la estirpe de Caín y la Amaviv, el mítico arquitecto del templo de Salomón. Aparece en las genealogías del Génesis como descendiente de la estirpe de Caín. Y fíjense cuál era la distinción fundamental entre las dos estirpes. La estirpe de Set era pasiva, campesina. De ella sabemos solo que sus patriarcas vivían 700 años, 900 años, y que tenían miles de hijos. Crecían y se reproducían en la pasividad. Por contra, si leemos unas líneas más abajo,
¿A qué se dedicaba la estirpe de Caín? La estirpe de Caín construye las ciudades, domina el fuego. El personaje de Tubal-Caín equivale en la terminología, en la mitología romana, a Vulcano, que domina el fuego. Y de Tubal-Caín acaba apareciendo Hiram Abish, el arquitecto del templo de Salomón. La estirpe de Caín es activa, transformadora, reformista, y construye ciudades, espacios en donde espera que un día la gente viva mejor. La vara de Aarón es también un símbolo de la serpiente en la que se transforma. Y el francmasón también llegará un día a conocer la serpiente como un símbolo común y compartido con todas las culturas y tradiciones. La serpiente evoca la sabiduría, evoca al convertirse en un círculo la perfección, al cambiar de piel, la regeneración, y hasta es un símbolo de eternidad. En la masonería, la contemplación de la serpiente equivale al conocimiento de la verdad y a la curación de la enfermedad de la ignorancia. Y por eso un día el francmasón escocés se hallará confrontado con la necesidad de comprometerse con la garantía de la educación libre, laica y universal para todos. Porque sin una educación universal, libre y laica para todos, no es posible construir una ciudad de iguales. La serpiente aparece también en una escena mucho más conocida, cuando incita a Eva y después a Adán a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que hemos simplificado en la cultura popular como una maldita manzana, pero que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y precisamente comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal es aquello que Dios condena como el peor de los pecados. Ya se sorprendía de esto Voltaire, expresando la contradicción de que el representante máximo de la omnisciencia no quisiera compartirla con aquellos a quienes había creado. El ser humano que come del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no es un ser caído y pecador. Es un ser que aspira a ser Dios. Y al auspiciar la divinidad es cuando se descubre más humano que nunca. Porque se siente libre. Y ese sentido de emancipación es el único camino hacia la vigencia de los valores de libertad, de igualdad y de fraternidad. El Arca de la Alianza, en fin, se sitúa en el Santo de los Santos, del Templo de Salomón, en el este, en el lugar por el que sale el sol, es decir, en el lugar que es origen de la luz. La francmasonería es fundamentalmente hija de las luces, hija de la razón, hija del atrévete a saber de Kant, hija de la ciencia. Por eso, el francmasón descubre en el este, en Oriente, el lugar hacia el que mirar, el lugar del que aprender,
libremente a lo largo de su trayectoria como francmasón. La francmasonería es hija de las luces, es hija de la Ilustración y, por tanto, la provocación a cada uno de sus destinatarios de que sea capaz de situar a la filosofía por encima de la teología, que sea capaz de situar la libre indagación sobre las grandes preguntas que nos hacemos todos por encima de la cómoda recepción de soluciones prefabricadas. Por eso es difícil ser francmasón, porque la francmasonería ofrece un espacio de incertidumbres. Y la incertidumbre siempre genera una cierta angustia. Por contra, el francmasón es invitado a lo largo de su vida a sustituir la angustia por la tensión creativa, a sustituir la parálisis por el afán de saber, a sustituir el adoctrinamiento por la libertad de investigación. Y por eso no es de extrañar que la francmasonería celebre ahora 300 años de aquel 1717, en que fue fundada en 4 tabernas londinenses por los discípulos de Isaac Newton. Isaac Newton, que es un hombre poliédrico, que tiene un libro dedicado al Templo de Salomón, de difícil pero interesante lectura, pero que es también un hombre de ciencia. Isaac Newton es al mismo tiempo alguien capaz, de la Inglaterra de su tiempo, de acoger a los que huían de la persecución, como los hugonotes, de acoger a su alrededor a quienes osaban pensar por su cuenta, eran heterodoxos y discrepaban del pensamiento oficial. Y por eso la francmasonería nace de una sociabilidad fraternal que supera las barreras de las desigualdades humanas, alimentada por el amor a la ciencia, comprometida con el combate contra aquellos que querían mantener a la gente en la ignorancia e impedir el desarrollo de la ciencia. Hace 300 años de aquel hecho simbólico, todos los aniversarios son de alguna forma convencionales, pero sí, hace 300 años de aquel día de San Juan, en que se formalizó algo que estaba en principio condenado a tener una vida muy corta, porque era el sueño y quizás la quimera de gentes que amaban la libertad. Pero aquel sueño y aquella quimera han llegado hasta hoy y nos permiten no solo manifestar un interés cultural por saber, que ya sería importante en sí mismo, sino contemplar una francmasonería que sigue hoy viva como un espacio de formación, de educación, de abandono del egoísmo y de búsqueda de la virtud. En 1723, 6 años después, se redactarían las primeras constituciones por un pastor anglicano llamado Anderson. Y en esas constituciones, la francmasonería se comprometía para siempre con la ética, con una expresión que quizás no ha sido suficientemente analizada del texto de Anderson, por otro lado lleno de referencias mitológicas, pero en las primeras páginas Anderson señala que es obligación de cada francmasón practicar la religión en la que todos los hombres estamos de acuerdo. Y dejaba a cada hombre
dejaba a cada ser humano la vivencia de este mandato. No le estaba diciendo a nadie que practicara una u otra religión. Al contrario, le estaba diciendo a la gente que practicaran la religión que practicaran. Ello no debía impedirles estar en comunión con el resto de los seres humanos. Y que, por tanto, llamaba a todos y cada uno de los francmasones a limitar el ámbito de sus desacuerdos con los demás para descubrir lo que les unía y marginar lo que les separaba. Y lo que une al conjunto de los seres humanos y que constituye el mensaje de la francmasonería, que quiere construir una alianza, es el descubrimiento de unos valores susceptibles de ser compartidos universalmente. Por eso, la francmasonería rechaza cualquier solución que segregue a los seres humanos por sus convicciones y les condene a vivir de una determinada manera. Y reconoce a cada ser humano el derecho a ser libre, a buscar y a seguir sus propias convicciones en un contexto de igualdad que antes de finalizar acabaré definiendo como de ciudadanía universal. La francmasonería es, en primer lugar, una alianza interna. Una alianza interna entre los hermanos y las hermanas basada en el respeto a la libre interpretación de los símbolos, la vida sugerente de los símbolos vertebrada alrededor del rito y de los rituales, que son invitaciones al pensamiento, y también espacios que se alejan del fragor de lo cotidiano para permitirnos escuchar al otro, aprender de él y pensar sobre nosotros mismos. Francmasonería es una alianza interna de sociabilidad fraternal, de hermanos y hermanas que desean compartir una parte de su vida, que están bien juntos, comprometidos con el libre pensamiento, con la defensa de la autonomía moral, por tanto, con esa tensión también de liberarse de imposiciones exteriores para ser verdaderamente ellos, y finalmente comprometidos también con el apoyo mutuo, con el ayudar a aquel que lo necesita, en primer lugar, entre los propios hermanos. Pero la francmasonería no solo es una alianza interna, porque entonces se quedaría en una mera fraternidad de socorros mutuos. La francmasonería es, sobre todo, el corazón de una gran alianza universal que pretende que la humanidad esté guiada por unos objetivos, esté estructurada a través de unas condiciones de vida y permita de una forma eficiente el derecho de cada persona a la felicidad, con todo lo que esto comporta. E intentaré describir algunas de estas consecuencias. Y lo intentaré hacer por referencia a esos tres aprendizajes que creo que constituyen una de las grandes propuestas masónicas. Aprender a dar, aprender a recibir y aprender a compartir. Aprender a dar. Miren, no existe una vía iniciática masónica sin disposición a la entrega. Si alguien pretende ser francmasón sin ser capaz de ofrecerse a los demás, es mejor que no lo intente.
la francmasonería no le producirá ningún efecto si no pensamos que la orden nace de lo que cada uno de nosotros aportamos. Roger Le Verder fue gran maestre de la Logia Simbólica Española entre 1987 y 1993. Se refería a menudo al significado en francés del auberge español, de la posada española. Para los franceses, la posada española sería un lugar en donde no hay nada más que lo que el viajero lleva. Algunas veces se ha definido la francmasonería como una posada española, y se ha definido mal, porque no es cierto que en la posada masónica no haya nada. Lo que ocurre es que podría no haber nada, porque ¿qué es lo que hay? En la posada española, como decía Roger, hallamos lo que los demás han dejado para que nosotros lo encontremos. Y para que cada uno de los francmasones encuentre algo, indudablemente cada uno de nosotros ha de haber dejado algo de sí mismo. Nosotros, cada uno de nosotros, cada yo individual y concreto, contribuye al buen funcionamiento de la francmasonería con lo que deja, porque eso, al hacerlo los demás, permite que nosotros encontremos lo que buscamos. No hallaremos nada si no hemos dejado algo. No seremos capaces tampoco de descubrir nada si previamente no hemos abandonado algo. ¿Y qué es dar? Dar, en primer lugar, es darse. ¿Y cómo nos damos? Dejando lo profano a la puerta de ingreso en ese espacio sagrado que es la francmasonería. Lo profano y lo sagrado, concebido desde una perspectiva estrictamente filosófica, como el tránsito desde el combate por nuestros propios intereses a la capacidad de dedicar una parte de nuestro tiempo a pensar en los intereses de los demás y en los intereses colectivos. Dar en ningún caso es regalar. Y dar no es en ningún caso la búsqueda de justificaciones para tranquilizar nuestra mala conciencia. Nos estaríamos equivocando mucho si pensáramos que el gesto simbólico de dar lo que nos sobra es el dar que la francmasonería pretende transmitir a ella misma y al resto de la sociedad. Porque es evidente que no existe dar sin sacrificio. Dar es perseguir la virtud para conocernos a nosotros mismos como pórtico para conocer al otro. Sin esa voluntad de dar, jamás seremos capaces de comprender al otro, sino que el otro seguirá estando allí, lejos, incomprensible, e incluso molesto. La molestia por el otro, que ha existido siempre, vecino de arriba toca el piano hasta las 4 de la mañana y no nos deja dormir, no puede tener como respuesta el odio, tiene que tener como respuesta el pacto. Y el pacto solo puede nacer de la coincidencia de generosidades. Dar, en mi opinión, es escudriñar la mirada del otro desde nuestra mirada transparente, una mirada transparente que permita que el otro nos conozca. Dar, por tanto, no es fácil. Hemos de aprender a dar. Y este es uno de los aprendizajes de la francmasonería, que ya empieza a aparecernos en este esbozo de fundamentos, ya empieza a aparecernos algo más exigente que social,
más comprometido que lúdico. Y esto implica que nuestro dar y nuestro darnos sirven a la construcción de una alianza universal. Una alianza universal que empieza de lo más particular de nuestra vida familiar, de nuestra vida profesional, de nuestro comportamiento con aquellos que tenemos más cerca, con aquellos que nos mandan y con aquellos que nos obedecen, y que sigue por la relación con nuestros hermanos en la francmasonería, que es la relación más sagrada y más importante, porque es el laboratorio en el que ponemos en el que experimentamos si ese aprendizaje masónico está o no calando en nosotros. Dar, pasa por entender la obediencia como convicción y no como sumisión. Y pasa también por la muerte del tirano, pequeño o grande, que cada uno de nosotros puede llegar a ser. Aprender a recibir, en segundo lugar. Aprender a recibir solo es posible si antes hemos aprendido a dar. Aunque cronológicamente en el tiempo hayamos podido recibir muchas cosas antes de haber sido capaces de dar. Recibir, les propongo que piensen conmigo, es igual o más difícil que dar. Recibir supone una responsabilidad de hacer todos los esfuerzos para que lo que recibimos sea eficaz y eficiente, para no malbaratar lo que recibimos. Y recibir supone también ser capaces de devolver. Y para eso tenemos que haber aprendido a dar. Recibir por recibir, sin pensar en devolver, es un sentimiento egoísta e incompatible con la dimensión altruista insustituible en la construcción de una ciudad para todos. Recibir, en mi opinión, no es un derecho incondicional. Recibir es el resultado de un pacto con quienes nos dan, que no es solo dar virtualidad a lo recibido, ser extraordinariamente responsables de lo que hemos recibido. No hace falta llegar, como una colega mía de Derecho Financiero y Tributario, a su actitud de devolver lo que ha recibido de la sociedad, que fue la beca para estudiar la primaria, la beca para estudiar la secundaria, la beca para estudiar la carrera, la beca para hacer el doctorado, la beca para hacer los estudios de postdoctorado. Fue una estudiante brillante que recibió mucho dinero, dice ella, del contribuyente, y ahora dice, si me equivoco en la declaración de renta, me equivoco a favor del fisco. Pues bien, no hace falta llegar a este extremo, pero esa es la actitud correcta, la de pretender devolver. Devolver no significa hacerlo en unidades monetarias, significa dar con el fruto de lo que hemos recibido. Ese pacto con quienes nos han dado no es solo dar virtualidad a lo recibido y devolverlo, como decía, sino que recibir ha de ser el fruto de una actitud y una filosofía de la fraternidad. Si recibimos como quien exige un derecho, no valoraremos lo que recibimos. Si recibimos como quien participa de una sociedad que aspira a que rija en ella como fraternidad, la fraternidad como una virtud esencial, entonces sabremos recibir. Por tanto, recibir es algo que también hay que aprender. Del mismo modo que hay que aprender a dar. La francmasonería se ocupa de enseñar a dar
y de enseñar a recibir. Recibimos y damos en el seno de la construcción de una alianza entre todos los seres humanos. Recibir implica ejercer una virtud pública esencial, demasiado olvidada, que es la lealtad. Lealtad desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Lealtad desde el seno de la familia o el seno de la logia hasta lealtad entre las grandes organizaciones políticas que nos agrupan, que son también un ejemplo de dar y de recibir, pero que malviven cuando unas se ocupan solo de recibir y exigen a las otras que den, o cuando unas son capaces de dar sin entender que deberían también enseñar a recibir. La lealtad es una virtud cohesionadora que va construyendo una sociedad humana con vocación de universalidad, cada vez más unidas, donde desaparezcan un día definitivamente las fronteras. Y fíjense cómo la lealtad hoy brilla por su ausencia. Cuando en las 4 esquinas del mundo, tan lejos y a la vez tan cerca, queremos levantar muros físicos o mentales o virtuales o jurídicos para que el otro deje de interrumpir el aburrido curso de nuestras vidas. Que desaparezcan los muros, que nuestros valores sean universales, es la combinación entre un dar inteligente y un recibir cauteloso, comprendidos conjuntamente como 2 de los 3 pilares de una alianza universal. Y finalmente, en la recta final de estos pensamientos que quería compartir con ustedes, la alianza implica el ejercicio de aprender a compartir. Compartir es hoy más necesario que nunca, cuando cualquier reflexión que hagamos nos conduce a la idea de que las cosas pueden ir bastante peor de cómo están. Hace pocos días, en una reunión de 20 miembros del Supremo Consejo, con un personaje político del pasado reciente, obviamente, porque vivo y no piensen ustedes en nada que no sea tangible y material. En una reunión con un personaje ilustre, al que le pedimos que compartiera una tertulia con nosotros, nos decía esto, nos dijo: el título va a ser "Todo puede ir todavía peor". Y la verdad es que salimos un poco deprimidos porque nos convenció. Nos convenció con un argumento, que es el siguiente. ¿Cuántas cosas han ocurrido en este año 2017 que si nos hubieran dicho en el 2010 que podían ocurrir, hubiéramos dicho que era imposible? Y sin embargo, permítanme que no evoque ningún ejemplo, porque cada uno de nosotros los tenemos en la cabeza y en el corazón. Y sin embargo, en 2017 han ocurrido cosas impensables que nos sitúan en un punto francamente peor al que teníamos en 2010. Pues bien, ello hace factible, concebible, a la vez que indeseable, que en el 2025 estemos mucho peor que en el 2017. Y desgraciadamente hay un montón de indicios que señalan que efectivamente esto es posible. Pues bien, el combate para que las cosas no vayan peor de la francmasonería es aprender a compartir. Aprender a compartir lo que sabemos.
que no tenemos derecho a guardarlo solo para nosotros. Aprender a compartir lo que ignoramos. Confesar sensatamente todo lo que no sabemos. Es más, sabemos mucho menos, ignoramos mucho más de lo que sabemos. Con lo que la pretensión de sabiduría es una fatuidad. Compartir lo que queríamos hacer y hemos hecho, y lo que queríamos hacer y no hemos hecho. Compartir, claro, lo que tenemos. Compartir mucho más lo que hemos recibido. Yo antes me refería a esto como un devolver. Porque no es devolver a quien nos lo ha dado, es dárselo a quien lo necesita. Es lo que hacían nuestros predecesores en las 2 primeras décadas del siglo XX, aquellos catedráticos de universidad que en el único día festivo de la semana, el domingo, después de una semana de 6 días, a razón de 10 horas diarias, jornadas de 60 horas semanales en la fábrica, en la mina y fuera, dedicaban el domingo por la mañana a enseñar a sus conciudadanos a leer y a escribir. Eso es devolver. Y hoy devolver es enseñar, obviamente, a quien no sepa leer y a escribir, pero también es enseñar a pensar, a construir, a actuar, a autogobernarse. Compartir nuestro mundo en paz con quienes huyen de la guerra y de la barbarie. Dejar de cerrar los ojos al gravísimo problema de los refugiados. Nuestros mayores fueron refugiados y encontraron dónde ir y estuvieron bien. Y hoy somos especialistas en aceptar teorías terribles sobre por qué razón fundamental no debemos acoger a nadie, transformando el egoísmo más radical en excusas de baja estofa y en construcción de barreras para no ver que en el mundo hoy hay más gente que sufre que gente que vive en la tranquilidad. Compartir nuestros valores para construir una ética universal compartida. Hemos de renunciar a esa idea de que cada uno viva a su manera porque es mejor, y mejor que se queden en donde están, y mejor que no sepamos lo que hagan, y mantenerlos en el aislamiento, y eventualmente, si tenemos alguno viviendo cerca, encerrarlo en algún barrio que no nos lo encontremos jamás. Hemos de abandonar estas teorías que segregan el mundo, que incluso justifican que haya sociedades con escalas de valores distintos, para ser capaz de entrelazar nuestras culturas y construir unos valores universales, unos valores compartidos. De la misma forma que esto ha ido ocurriendo durante los 200 años, los últimos 200 años, de la misma forma que esto ha ocurrido durante los últimos 3 siglos en el seno de la francmasonería. La misma idea de los derechos humanos nace de un autor, Thomas Paine, perdido en la campiña inglesa, que tiene que exiliarse a los Estados Unidos, mientras en el resto del mundo se pensaba que este era un invento infernal destinado a confundir a los fieles, a las fieles ovejas conducidas por pastores que pretendían que siguieran todos en la ignorancia y en la superstición. Y sin embargo hoy tenemos una Convención Europea de los Derechos Humanos con una jurisdicción internacional que se impone sobre la soberanía de los Estados. Y fíjense en el Brexit, uno de los puntos clave que no tiene que ver con la salida de la Unión Europea es hacer inaplicables las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa en Inglaterra, salvo que una sentencia inglesa conceda el exequatur, la homologue, la haga vigente. Y en Rusia ya hay un caso de no aplicación de las sentencias. Es el fin, es el principio del fin. Digamos lo más optimista, podría ser el fin si no lo evitamos, de la vigencia de los derechos humanos en el conjunto de Europa. Y si aceptamos esto, entonces, ¿qué no vamos a aceptar en el resto del mundo?
El esfuerzo de la francmasonería es estar en el corazón de la construcción de unos valores compartidos y universales. Dar y recibir, los dos primeros aprendizajes, se realizan plenamente en el compartir. Dar, recibir y compartir nos conducen a la creación, a la solidificación, a la fuerza de una alianza universal a la que no podemos renunciar. Una alianza que cree en el ser humano, que cree en la sociedad, que cree en el derecho, que vive de la fuerza de la libertad, de los riesgos de la libertad y del precio de la libertad. Porque efectivamente, la libertad, al ser ejercida, genera el riesgo de ser mal utilizada. Y por eso hay tanta gente que tiene la tentación de suprimirla. Dice, no os preocupéis, ya resolveré yo. Ser libres es un peligro. Y para que no os equivoquéis, ya os explico yo lo que tenéis que hacer. Si además, mientras tanto, robo todo lo que puedo para llevármelo a mi casa, es un complemento casi imprescindible de todos aquellos que se creen mesías, directores de un pueblo, de una nación, de un grupo o de una confesión. La libertad efectivamente tiene sus riesgos, tiene el riesgo de equivocarse, tiene el precio altísimo que pagar de ser capaz de ser ejercida en el marco de unos límites definidos por unos valores compartidos. Por eso hay que aprender a ejercer la libertad, por eso la francmasonería es una escuela de formación de ciudadanos, que quiere la construcción de una alianza orientada al final, por otro concepto clave que el francmasón hallará en algún momento de su itinerario. Esa idea de la que hemos hablado tanto, tan poco comprendida, pero tan esencial, es la prevalencia en todos los ámbitos del amor. Y de ese combate por el amor, es de lo que estamos hablando cuando celebramos 300 años, el tricentenario de la francmasonería, creada un día inspirado, un día histórico, en el Londres de principios del 18. Gracias a todos. ¿Admites preguntas o estás cansado? ¿Admites preguntas o estás cansado? No, sí, admito. Sí. Estoy muerto, pero para mí. Disculpad un segundo que estamos emitiendo y hay que hacerle preguntas al doctor Pon. Disculpad un segundo, por favor, 5 minutos. Y luego de estos 5 minutos hacemos un receso de 15 minutos. Dentro de 15 minutos empezamos. 5 minutos para las preguntas. Bueno, no hay que hacerle, pero se pueden hacer. Eso sí, que se puede. Sí. Te pregunto yo. Sí. Doctor Carrillo. Gracias. Permítame usted hacerme la gente. Sí, buenas tardes. Perdón, silencio. Gracias. Como ustedes saben, estamos emitiendo este evento. Entonces tenemos mucha gente conectada no solamente en España, sino en América Latina. Entonces una persona precisamente de las que está conectada escuchando la exposición preguntaba si la masonería efectivamente proponía un modelo de sociedad por ejemplo, a través de la actualización permanente de sus mitos. Hay 3 preguntas, si quieres te las hago. Sí, todas. Sí, a través de la actualización de sus mitos. Posteriormente alguien en Mendoza preguntaba si la masonería contempla contempla algún tipo de programa que implique el derribo de las fronteras nacionales, ¿no? Supongo por todo lo que se ha comentado. Y finalmente, también como el primero de México, preguntaba si esto del recibir
del compartir, es una especie de programa de la masonería para individuos y sociedad, es decir, si estamos hablando de algo que sea homologado a nivel político, que sea homologable a nivel político. Esas son. Muy brevemente, la francmasonería trabaja con mitos y leyendas, que no necesita actualizar para nada, porque cada francmasón en cada momento las interpreta conforme al estado de la ciencia, al estado de su investigación, de su trabajo, y no solo, sino en compañía de sus hermanos o de sus hermanas de logia. Este es un elemento esencial. El francmasón no está solo, está en una logia, se encuentra con hermanos y hermanas con los que convive e investiga y aprenden los unos de los otros. Por tanto, los mitos y leyendas son referentes que sirven para aprender. De la misma forma, tuve una discusión hace 2 meses sobre el Quijote entre un catedrático de literatura y yo, que me dedico al derecho financiero. Y claro, el que sabía era él, ¿no? Pero él estaba empeñado en explicarle al público en qué condiciones Cervantes había escrito el Quijote y qué es lo que significaba el Quijote en el momento en que fue escrito. Y para mí, aquello era relevante, pero lo que a mí me interesaba describir es qué lectura podemos hacer del Quijote en el siglo XXI. Y bueno, al final el catedrático de literatura y yo nos las tuvimos un poco, pero convinimos, y entretuvimos al público, que era el objetivo principal, pero convinimos en que ambas lecturas son posibles, la lectura del Quijote en su tiempo y la relectura que se ha hecho en cada siglo y ha sido distinta. Pues bien, de los mitos y leyendas de la francmasonería es evidente que su función es ser leída conforme a la realidad social del tiempo en el que se está leyendo. Y por tanto no necesitan ser actualizados, necesitan ser leídos creativamente. No tenemos un programa de derribo de las fronteras nacionales. Lo que sí que tenemos es un programa de destrucción de las fronteras mentales. La francmasonería trabaja con sus miembros y trabaja con quienes se acercan a ella para que sean hombres y mujeres libres y se liberen de la losa que tiende a encerrar nuestro cerebro en la oscuridad. Si esos hombres y mujeres se van liberando progresivamente de esa losa que les oprime, serán capaces de transmitir este entusiasmo por la libertad a sus semejantes y todos juntos, francmasones y no francmasones, todos ciudadanos, seremos capaces de oponernos a las viejas fronteras, de oponernos a las nuevas fronteras, de no crearlas más, de destruirlas y de avanzar hacia una fraternidad universal, en la que sea posible recibir, compartir y dar, que simplemente son 3 conclusiones que yo he querido extraer de la circunstancia de que el francmasón en un momento itinerarios se encuentra con el Arca de la Alianza. Es decir, es un ejemplo de cómo nuestros símbolos sirven para pensar. Y esta interpretación puede ser distinta a otras, pero es la que yo hoy he querido someter a su mejor criterio. A 300 años de la masonería especulativa, ¿cuál es el mayor reto que se enfrenta en la actualidad? Ha dicho el doctor Carrillo que si la francmasonería, 300 años de creación, se halla hoy ante su reto más grande. Yo creo que es difícil comparar la magnitud de los retos. Cada época, cada tiempo ha tenido retos que ha considerado que no podía vencer, a los que no podía responder. Y en parte lo ha hecho y en parte no. Lo cierto es que hemos avanzado en la dirección del progreso. Hoy tenemos otros retos que no son ni más difíciles ni más fáciles, que son universales y que hemos de aceptarlos teniendo mucha más información que nunca. Teniendo incluso, dicen algunos, un exceso de información. Y por eso, aparentemente, pueden parecer mayores, pero no, tienen, en proporción, los retos del hoy son como los retos del ayer y cada sociedad ha de ser capaz de hacerles frente. Bueno, estas son todas las preguntas que tenemos.
Si en el público hay alguien que quiera hacer una pregunta, y hay un caballero que desea intervenir. Buenas tardes. Yo quería hacer la siguiente pregunta. La masonería, de su fundación, prácticamente hasta el final del 19, en Europa, concretamente en España, en Francia, estuvo muy relacionada con la burguesía. Muy típico los militares en España. Llegó un momento que raro era el militar que no era masón. Bien. Tuvimos en la Primera República, bueno, antes en el sexenio, tuvimos a un Sagasta, que fue gran maestre, a Luis Zorrilla, que también lo fue. Bien, todos estamos pasando esa etapa de la burguesía, tanto en Francia como en Alemania, en los sitios, donde, digamos, esa burguesía, ese nivel de gente con cierta educación, con profesiones y tal, que es donde estaba extendida. No me refiero a María Antonieta, que en la nobleza no sé por qué era toda masón, esto es una cosa muy curiosa, que escribe una carta a su madre, ¿verdad? Pero ya me refiero a la burguesía del 19. Entonces hay una cosa muy extraña, y es que, entrado en 1900, se cambia por completo, digamos, la atracción de la gente que va a ser de la masonería. Entonces se produce en las sociedades librepensadoras, muy concretamente en Francia, un cambio. Y es que parece como que la masonería se asocia al inicio, bueno, ya estaba ya, o sea, al socialismo, que en aquel momento era un socialismo muy utópico, demasiado utópico, ¿verdad? Al anarquismo, está muy cerca, librepensadores, anarquismo, en fin. Entonces ahí hay un magma, ¿verdad?, al que se asocia la masonería. Entonces es un cambio total de escenario. Entonces es una cosa muy curiosa en la historia de la masonería, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto llega hasta 36, pero ya es meternos en aguas más complicadas. Pero esto es claro, ¿no? O sea, con Sagasta Ruiz y Luis Zorrilla, en su etapa, digamos, como más seria, más política, más de ministro, ¿no? La segunda parte es que realmente ya sabemos que es, en fin, prácticamente un golpista. Bueno, es un golpista, no que sea prácticamente. Entonces, a lo mejor tiene usted la explicación, y yo no la encuentro. ¿Por qué cambia por completo el mensaje? Bueno, permítame que no esté de acuerdo en que cambia el mensaje, cambian los protagonistas. En el 18 la francmasonería es aristocrática, porque prácticamente solo en la aristocracia hay gente que accede a la formación y a la cultura. Alguna vez he leído que en los salones de las damas de París, la mujer tiene un papel protagonista en el cambio social, y he leído también unas críticas diciendo eran muy pocas. Claro, ¿cómo iban a ser muchas? Es que las cosas se pueden mirar con el vaso medio lleno o medio vacío. Y en los salones del 18 yo empecé a estudiar sobre los salones de París por una sugerencia de Javier Otaola hace muchos años. Y esto al final acabó en una lección magistral de Enrique, de un buen amigo y compañero cuando entró a la Real Academia de Doctores, en donde se refería precisamente a los salones. Bueno, en el 18 tenemos lo que podemos tener en el 18. En el 19, efectivamente, la burguesía que quiere construir las naciones europeas halla en la francmasonería una fuerza vertebradora e inspiradora, pero el 19 es el periodo en el que España debate su esencia como nación, y desgraciadamente lo hace con dos mitades enfrentadas, que son las dos Españas a las que se refería Machado, que no eran las del 36, que eran las del 19. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas te dará el corazón, que eran la blanca y la negra. Eran la que no quería, la que gritaba viva la religión, muera la nación, vivan las cadenas, la que rompe las farolas de Madrid, y la España negra, en donde existía incluso una parte del clero que quería una España liberal y moderna, abierta a todos. Se pasan el siglo XIX matándose los unos a los otros, y la francmasonería, no por casualidad, tiene su época más brillante entre 1868 y 1898. En 1898 la pérdida de Cuba y Filipinas se atribuye como un desastre con mayúsculas a la acción emancipadora de la francmasonería, todo lo cual es mucho más mito
que realidad, y porque, si analizamos la historia, encontraremos un montón de francmasones autonomistas en Cuba y Filipinas que querían establecer nuevos lazos con la metrópoli, no romperlos. Y por tanto, quienes lo rompen son aquellos que se mueven en la búsqueda de sus propios intereses no por un empeño patriótico en todos los casos, sino en muchos de ellos por un empeño de alianza con el nuevo poder, que son los Estados Unidos de América. Pero en cualquier caso, la francmasonería sufre en España de la atribución de la culpabilidad, y en el 20 no es que la francmasonería sea socialista, la francmasonería sigue estando formada sustancialmente por los miembros de las clases medias que tienen el tiempo, el deseo y las ganas de dedicar una parte de su actividad a pensar en los demás. Solo que las soluciones que muchos de ellos auspician serán, en los años 20, los años 30, radical socialistas, que en el significado de la época quería decir liberal-demócratas. Esa es la Tercera República Francesa, es el Partido Radical y el Partido Radical Socialista de Marcel y Domingo, de Martínez Barrio, del propio Alejandro Lerroux, que es tremendamente polémico, pero es el mismo partido. Alejandro Lerroux es el de Hermenegildo Ginebra de los Ríos, que era un profesor, un caballero y un hombre que defendía que había que introducir grados de igualdad en la construcción de la sociedad para que la libertad fuera posible. Avanzado el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las soluciones que muchos francmasones proponen son socialistas o socialdemócratas, porque es la construcción del estado del bienestar, nacido de la necesidad de perpetuar la paz después de una guerra devastadora. Y en mi opinión, en la actualidad, la francmasonería es esencialmente transversal. Es muy difícil que alguien tremendamente conservador pertenezca a la francmasonería, pero todas las posibilidades de convivencia democrática hoy se hallan representadas en la francmasonería. Y así como en el Congreso del Partido Radical Socialista Español o en el Congreso del Partido Radical Socialista Francés se reunía la logia de francmasones a la vez que el Congreso y no sabía qué era qué, esto hoy ya no ocurre, ni ocurrirá, porque vivimos en un siglo caracterizado por el respeto del pluralismo, la transversalidad y la asunción por la mayor parte de fuerzas políticas de valores razonables de convivencia y de progreso. Y después cada uno tomará su opción y considerará que unos pueden hacerlo mejor que otros, y el libre juego democrático determinará los gobiernos. Es que hemos cambiado de época. Y como cambian las épocas, cambia la francmasonería, que hoy puede ser un lugar en el que personas que en público se saludarían de forma distante, en privado se pueden tomar una copa juntos. La francmasonería es hoy un espacio que hace exactamente un año, en Palma de Mallorca, fue el lugar en el que se reunieron representantes de la sociedad civil israelí judía y representantes de la sociedad civil israelí palestina, y discutieron con suavidad en las formas y una dureza extraordinaria en los contenidos, pero estuvieron en la misma logia, hablando razonablemente, exponiendo cifras y datos duros y tremendos, pero dialogando. La francmasonería no pretende tener la solución, pretende ser un cauce que haga posible el diálogo a través del cual se alcancen soluciones. Yo quería, primero felicitarle por la exposición, pero yo quería, si podía hacer una breve relación, porque estamos hoy a 3 de marzo, y hace 2 días fue el aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de la Represión de la Masonería y del Comunismo. ¿Cómo podríamos relacionar lo que nos ha comentado en este curso que empieza hoy con ese triste aniversario de la persecución a los masones a partir de 1940? Es una osadía, pero quería escuchar su opinión. Cuando una sociedad en un momento determinado opta por la solución totalitaria, es decir, por la unificación, la igualación total de la sociedad en una sola forma de pensamiento,
a todos aquellos que aman la libertad son un obstáculo. Y por eso, sin necesidad de las leyes, ahora me referiré a esta ley, pero sin necesidad de las leyes, el franquismo es represor desde el primer día de 1939 hasta el último día, 20 de noviembre de 1935, incluso un poco más. Si miramos las actas del Tribunal de Orden Público, la teoría de que el franquismo es una dicta blanda en los años 60 y los años 70 se desmorona porque hay un incremento exponencial de expedientes. Lógicamente, al haber una mayor atmósfera de libertad, hay más gente que piensa por su cuenta, que actúa por su cuenta, por tanto hay más víctimas de la represión. Cuando reina el miedo atroz, obviamente la represión es más innecesaria, porque simplemente todo el mundo está paralizado. Refiriéndome a la ley de represión de la masonería y del comunismo, esta es una ley que se aplicó sobre todo a los francmasones de clase media que se habían quedado a vivir en España, porque los comunistas o estaban en el maquis o estaban en el exilio, y por tanto ya se les aplicaba a los que estaban combatiendo, se les aplicaba la ley de fugas, y no necesitaban pasar por ningún tribunal. Las víctimas de la ley de represión de la masonería y del comunismo son las profesiones liberales, los empresarios, los profesores, los maestros, que pertenecían al Partido Radical de Alejandro Lerroux, al Partido Radical Socialista, al Partido Republicano, a Izquierda Republicana de Manuel Azaña, toda esta gente que tiene su familia, sus propiedades en España y que decide quedarse. Es gente que tampoco lo pasó bien durante los años 36 al 39 y tuvo dificultades con los unos y con los otros. Y esta gente que se queda es víctima de la ley y de una utilización brutal de la ley por sus vecinos. Hay una frase que se recuerda en el ambiente universitario que dice: ¿quién es masón? El que está por encima en el escalafón. Por tanto, esto explica que, según los historiadores, durante la Segunda República hubiera unos 5.000 masones en España y que el archivo de Salamanca haya 70.000 expedientes. Una parte de estos 70.000 expedientes son a gente que ya había fallecido en los años 30. Por ejemplo, Joan Salas Antón, que había fallecido en 1929, era un abogado cooperativista de Sabadell, tiene una ficha en la que dice: en el Boletín Oficial del Gran Oriente aparece una esquela que evoca la supuesta muerte de este señor en 1929. Claro, es sospechoso hasta de no haber muerto. Entonces, el archivo, a veces, el archivo siempre da mucha pena, el archivo de Salamanca, y cuando lees las retractaciones a las que sufrieron los hermanos, que fueron vejaciones que tuvieron que hacer para salvar a su familia, sus vidas y sus haciendas, sales deprimido y triste y muy enfadado. Pero a veces hasta te hacen reír las tonterías que ponen, porque se meten hasta en los grados que tenía la gente, en cuál es la sospecha de que hubiera sido francmasón. Un día se encontró en una cafetería con no sé quién, pero bueno, que son las declaraciones de los vecinos. Es decir, la envidia nacional hace que la ley de represión sea más furibunda que la propia ley en sí misma. La ley de represión de la masonería y del comunismo no generó sentencias de muerte. Este es un debate reciente. ¿Por qué? Porque a los francmasones los mataron durante la guerra civil. La entrada de las tropas nacionalistas en Salamanca genera el fusilamiento de todos los francmasones, incluido el pastor anglicano de Salamanca, íntimo amigo de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno estaba entonces con Kazantzakis, un periodista griego, francmasón, y están juntos en Salamanca y viven el fusilamiento del pastor como un dolor íntimo, personal, irrecuperable, del que no se recuperarían ninguno de los dos. Por tanto, la represión desde el primer momento aniquiló a los francmasones por la fuerza de las armas. La represión incluso llegó a escenarios donde es difícilmente justificarlo, como el Rotary Club de San Sebastián, que
es registrado 2 veces. Yo he leído el acta de registro de la policía y curiosamente dice: no hemos encontrado casi nada porque ha habido un registro previo. El registro previo debía ser la Falange o el Ejército o vaya usted a saber quién, ¿no? Pero es decir, todos estos espacios de libertad burguesa generaban una animadversión por el nuevo Estado que haya su plasmación simbólica en la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, que es hija de Mauricio Carlavilla, un policía antimasón, del padre Juan Tusquets, un sacerdote catalán, confesor de Franco y perseguidor de masones por vocación desde tiempo atrás. La Logia Simbólica Española tenía su sede hasta hace unos meses en un edificio de la calle Aviñó, número 27, igual que el Gran Oriente de España había tenido en ese mismo edificio en el año 27. Pues bien, Paul Preston escribe que el padre Tusquets y otro amigo suyo, cura, iban a la trastienda de la farmacia de su tía, y efectivamente hoy en la esquina sigue habiendo una farmacia que ya no es de la tía de Tusquets, pero que iban a la trastienda y desde allí escuchaban las conversaciones de los masones. Incluso que un día entraron y robaron unos papeles y los quemaron, y dejaron ahí la prueba de su felonía. Pues bien, Tusquets, Carlavilla y algunos más influyen sobre Franco y Carrero Blanco y escriben la Ley de Represión sobre la Masonería y el Comunismo, que la dan a corregir al cuñadísimo Serrano Suñer. Y Serrano Suñer la corrige de su puño y letra, y el borrador lo conserva en su casa y se lo regala a su biógrafo Ignacio Merino décadas después, quien tuvo la gentileza de regalarme una fotocopia. Y por tanto es algo que he visto directamente, por tanto en el núcleo del pensamiento más totalitario, a pesar de lo poliédrico que era Serrano Suñer, pero una de sus dimensiones es brutalmente totalitaria. En el núcleo del pensamiento totalitario está esta persecución por la masonería que lleva a Serrano a corregir personalmente la ley. Eso forma parte del antimasonismo en España, que es una constante desde inicios del siglo XVIII, hasta el extremo de que hay más libros publicados en España durante el XVIII contra la masonería que en favor. España nunca recibió bien a la francmasonería. Por tanto, el antimasonismo del franquismo es una herencia del pensamiento tradicional español y es una herencia del enfrentamiento entre liberales y católicos, no católicos y carlistas durante el XIX. Y por tanto va mucho más allá de la historia particular de la orden. Está en el núcleo de nuestros más graves enfrentamientos civiles. Bueno, tenemos que cerrar. Dice el doctor Carrillo que tenemos que finalizar. Sí.